Mayo 21. Primera de Samuel 29. Versión traducción en lenguaje actual. Los filisteos no confían en David. Los filisteos reunieron todo su ejército en Afec. Sus jefes marchaban al frente de grupos de 100 y de 1000 soldados. Los israelitas, por su parte, acamparon cerca del arroyo que está en Jezreel. Cuando los filisteos vieron que al final de su ejército pasaba el rey Aquís, junto con David y sus hombres, le gritaron: ¿Qué hacen aquí esos israelitas? Y Aquís les contestó: Vienen con David, el que era ayudante de Saúl, el rey de Israel. David se apartó de Saúl y hace ya más de un año que está conmigo. Desde entonces ha sido muy fiel. No tengo nada que decir en su contra. Pero los jefes de los filisteos se enojaron mucho y le exigieron: Dile que se vaya de aquí y que regrese a su país con todos sus hombres. ¿No te das cuenta de que podría volverse nuestro enemigo en la batalla? Con tal de ganarse otra vez la simpatía de Saúl, sería capaz de matar a nuestros soldados. Toma en cuenta que de él habla la canción: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Aquís llamó entonces a David y le dijo: Te juro por Dios que yo no tengo nada contra ti, desde el día que llegaste hasta hoy. Tú has sido fiel conmigo, pero los jefes de los filisteos no confían en ti, así que regresa en paz, y no hagas enojar a los jefes del ejército. Pero David protestó: ¿De qué se me acusa? ¿En qué he ofendido a su majestad desde que empecé a servirle hasta hoy? ¿Por qué no me permite usted pelear contra sus enemigos? Y Aquís le volvió a decir: Yo no tengo nada contra ti. En mi opinión, tú eres tan bueno como un ángel. Pero los jefes de los filisteos no quieren que vayas con nosotros a la batalla. Yo te agradecería que mañana temprano, en cuanto salga el sol, tú y tus hombres regresen a la ciudad que les di. De modo que al amanecer al amanecer David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos. Mientras tanto, los filisteos se dirigieron a Jezreel. Primera de Samuel 30, versión la Biblia de las Américas. David contra los amalecitas. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siglag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siglag, y habían asolado a Siglag y la habían incendiado, y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Te ruego que me traigas el ephod. Y Abiatar llevó el ephod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿Perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió: Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio, y se lo llevaron a David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos,
y 2 racimos de uvas pasas, y comió, y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿De quién eres tú, y de dónde eres? Y él dijo: Soy un joven de Egipto, siervo de una amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negueb de los cereteos, contra el de Judá y contra el Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Entonces David le dijo: ¿Me llevarás a esa banda? Y él respondió: Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas, el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían: Este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: No debéis hacer así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién os escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así será la parte del que queda en el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, en que él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclac, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Negueb, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jeramel, a los de las ciudades del Ceneo, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Primera de Samuel 31, versión Biblia del Jubileo. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y se agravó la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros. Y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y pásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl y sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones juntamente en aquel día. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl, a sus 3 hijos, tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y les enviaron por toda la tierra de los filisteos, para que se difundiera la noticia en la casa de sus ídolos y por el pueblo.
y pusieron sus armas en la casa de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Juan 11, versión Reina Valera actualizada. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estaba allí con sus discípulos. Ya estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos subieron de esa región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué les parece? ¿Que tal vez ni venga a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiera dónde estaba, lo informara, para que lo tomaran preso. Juan 12, versión La Palabra Hispanoamérica. Unción de Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, el mismo a quien había resucitado de entre los muertos. Ofrecieron allí una cena en honor de Jesús. Marta servía la mesa y Lázaro era uno de los comensales. María tomó un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos. La casa entera se llenó de la fragancia de aquel perfume. Entonces Judas Iscariote, el discípulo que iba a traicionar a Jesús, se quejó diciendo: ese perfume ha debido costar el equivalente al jornal de todo un año. ¿Por qué no se ha vendido y se ha repartido el importe entre los pobres? En realidad, a él los pobres lo traían sin cuidado. Dijo esto porque era ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que depositaban en ella. Jesús le dijo: déjala en paz. Esto lo tenía guardado con miras a mi sepultura. Además, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. A mí, en cambio, no siempre me tendrán. También Lázaro debe morir. Un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo atraídos por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Los jefes de los sacerdotes tomaron entonces la decisión de eliminar también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, muchos de los que habían acudido a la fiesta, al enterarse de que Jesús se acercaba a Jerusalén, cortaron ramos de palmera y salieron a su encuentro gritando: ¡Viva! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el Rey de Israel. Entonces encontró a mano un asno y montó sobre él. Así lo había predicho la Escritura: no temas, Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti montado sobre un asno. Sus discípulos no entendieron entonces el significado de este gesto. Solamente después, cuando Jesús fue glorificado, recordaron que aquello que habían hecho con Jesús ya estaba escrito de antemano sobre él. Y la gente que estaba con él cuando resucitó a Lázaro y mandó que saliera del sepulcro, contaba también lo que había visto. Así que una multitud, impresionada por el relato del milagro, salió en masa al encuentro de Jesús. En vista de ello, los fariseos comentaban entre sí: ¿ya ven que no conseguimos nada? Todo el mundo lo sigue. Salmo 118, versión Reina Valera 1960. Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo,
entre los que me ayudan. Por lo tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuegos de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Proverbios 15, versión Reina Valera 1995. El camino de la vida es hacia arriba para el prudente. Así se aparta del Seol abajo. Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma la heredad de la viuda. Abominables son para Jehová los pensamientos del malo, pero las expresiones de los puros son limpias.